Estoy asignado al curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a mirar algunos ejercicios en esta ocasión vamos a hablar de lo que son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y el factor integrante. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ahorita voy a apagar la cámara para que el internet nos pueda fluir de la mejor forma y podamos ir trabajando. Les voy a ir compartiendo mi pantalla. De pronto soy tutor de alguno de ustedes y pues ya en estos días me estaré presentando con ustedes para ir desarrollando las actividades. Bueno, entonces iniciemos. Que pues hay pocas personas que han ingresado. Vamos a dar un momentico para esperar que ingresen. Voy a esperar 2 minuticos a ver si ingresan más personas para no tener que pronto estar reprocesando y repitiendo información, sino que esperamos que sean las 6:05, son las 6:03 e iniciamos con los que estén. ¿Sí? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, señor, sí se está viendo. Ok, perfecto. Vamos a esperar 2 minuticos a ver si ingresan los compañeros y ahí iniciamos. No tenía un inconveniente con el primer punto. No, escucha, como que ¿Cuál de los que está planteado tiene peso aquí? ¿Cuál es 3? Entonces, nos dicen a continuación presenta los ejercicios combinados para el desarrollo del taller 3. Derivada es un número de estudiantes que desarrollar un dinamismo que se propuesto para esta asignatura. En la primera tenemos, de acuerdo con la definición de la derivada, una función que está dada por la fórmula f' de x, dice la derivada que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x individual. La idea es tomar un ejercicio por ahí ya hemos tomado el numeral 3. En base a ello, vamos a tratar de desarrollar su implementación de hablando. Entonces, para Bueno, 6:05, iniciemos para respetar el tiempo de ustedes. Bueno, como les comentaba, vamos a trabajar en la noche de hoy lo que son las ecuaciones diferenciales de primer grado y el factor integrante, ¿sí? Entonces, tenemos que primero comprender qué son las ecuaciones diferenciales y cuál es su forma que esas tienen, ¿sí? Para poderlas identificar respecto a las demás formas, a la homogénea, a la exacta, a las no homogéneas, cada una de ellas. En este caso estamos hablando de ecuaciones lineales de primer grado, ¿sí? Entonces, si se llama ecuaciones lineales de primer grado a la que es lineal respecto a la incógnita y su derivada. Entonces, nuestra ecuación diferencial se debe caracterizar porque debe tener esta fórmula, esta forma que tenemos aquí, que está aquí, de y de x más p de x, y es igual a f de x, ¿sí? Eso es lo que se debe, es la fórmula, la forma que debe tener eh, nuestra ecuación, ¿sí? Es importante que va a tener, que debe cumplir con eso, ¿sí?
Vamos a la Bueno, segunda. entonces nos dice, donde las funciones f de x y f de x se consideran continuas, ¿sí? Si f de x es igual a 0, es una ecuación homogénea y es en realidad una ecuación de variables separadas. En caso contrario, se dice que es una ecuación no homogénea o no inhomogénea. Así se les conoce también a las ecuaciones diferenciales. Lo fundamental aquí es que nosotros debemos de identificar cómo son las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? La ecuación diferencial con la que vamos a trabajar, que es esta que está aquí, debe tener esta característica. ¿Sí? Dice, para resolver las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas se se multiplican a ambos lados por la expresión e a la integral de p de t por dt. A este factor se le conoce como factor integrante, ¿sí? Así se le conoce a esta ecuación, ¿ya? Así se le conoce a este factor integrante. Debemos de tenerlo en consideración. Factor integrante, que es con lo que vamos a resolver y vamos a tratar nuestras ecuaciones. Entonces, como se multiplica ambos lados de la ecuación, entonces nos queda que de y de x por e a la integral de p de t por dt más p de x por la integral de e a la p de t por dt de y es igual a f de x por e a la integral de p de t por dx. Aquí en ecuaciones diferenciales se nos conjugan dos conceptos, lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿sí? Aquí porque trabajamos con los dos, ¿sí? Entonces, nosotros al resolver o expresar esta función, nos queda que d de x de y por la integral de e a la p de t por dt es igual a f de x por la integral de p de t por dt, ¿sí? Al resolver toda esta, nos queda finalmente que de aquí ya nos sale cuál es la función que esa ecuación diferencial nos representa. Y hay que tener en consideración que a veces las ecuaciones diferenciales tienen condiciones iniciales y en otros casos no, ¿sí? Aquí los ejercicios que se nos plantean en la guía todos tienen condiciones iniciales. Pero si nosotros vemos las funciones que están allí, todas cumplen con ser una ecuación lineal. Deben de tener tienen la forma que está allí, que nos indican para poder aplicar el factor integrante. Hola, ¿están allí? Sí, señor. Entonces, les pregunto, las ecuaciones que están, las funciones, cada uno debe escoger uno de esos ejercicios, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿todas las funciones que están allí cumplen con la fórmula, con esta forma? Sí, señor, sí cumplen. ¿Seguro? Continuamos con la segunda parte de la ecuación. Si nosotros revisamos el inciso A, mira que ¿qué dice aquí? Que x al cuadrado por y' más y igual a menos 2. Si nosotros miramos aquí, observamos que nos dicen que debe ser de y de x más p de x y igual a f de x. ¿Qué sucede? Que esta ecuación que tiene aquí, que tiene un x al cuadrado de más, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esta ecuación que está aquí, tengo que transformarla en una como esta, ¿ok? Es de recordar que cuando yo digo y' de x, es lo mismo que decir
veces de y 1 más x al cuadrado. de x. Es la misma expresión, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos las siguientes expresiones, entonces, el caso del inciso B, ¿el inciso B cumple o no cumple? Luego de esto, lo que conseguimos es multiplicar el 2/3 término a término para poder tratar de que la ecuación quede más simple. ¿Qué dicen ustedes? Más sencilla. Si nos cumple con la condición de para hacer una ecuación diferencial lineal. Sí, profe, sí cumple. Ok, el inciso B sí nos cumple. El inciso C también nos cumple. ¿Por qué? Porque la condición es que el de y de x no debe estar multiplicado por nada. El coeficiente debe ser ¿qué? 1. ¿Sí? El inciso C también. El inciso D no cumple. ¿Qué sucede? En este caso, ¿qué tengo que hacer? Debo hacer lo mismo, debo transformarla hacia este. El inciso E, también debo hacer el mismo caso. Debo transformarla por un factor para que se me cumpla por este. Se me iguale a esta que está aquí. ¿Sí? Y una vez que tengamos todo. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo de cómo solucionar una ecuación diferencial y sobre todo partiendo del hecho que aquí nos están dando unas condiciones iniciales que tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces nos dicen que dice, tenemos la función que es igual x por dy de x más y igual a 2x, donde nos dicen que y de 1 es igual a 0, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos esta ecuación con la que tiene que ser el modelo, no nos está cumpliendo. ¿Qué debo hacer? Yo debo quitar esta x que está aquí, ¿sí? Esa x que está allí. Entonces, para hacer lo que hago, pues simplemente divido toda la función por x. Bien. Al dividir toda la función por x, entonces x sobre x me da 1. Entonces me queda más y sobre x y 2 sobre x, 2x sobre x me da 2. Entonces, ya tengo mi ecuación diferencial de carácter lineal. Esta, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos identificar en nuestra ecuación diferencial estos dos factores, el p de x y el f de x, ¿sí? Esos necesitamos identificarlos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que p de x es este que está aquí, este que estoy subrayando ahí en amarillo, y que nuestro f de x es este término que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, como ya tenemos nuestro p de x identificado, aplicamos la ecuación de factor integrante. La ecuación de factor integrante dice que es igual a la integral de por p de x por dx, ¿sí? Entonces, la ecuación de factor integrante dice que es e integral de p de x por dx, ¿sí? Entonces, en este caso, reemplazamos x, p de x, entonces nos queda, y sería integral de dx sobre x. Pero la integral de dx por dx es una integral por tabla, que es igual ¿a quién? Al logaritmo natural de x. Entonces, también, ¿qué nos encontramos? Que hay una ecuación que dice que Euler elevado al logaritmo natural de x es igual ¿a quién? A x. Porque el logaritmo natural y x son dos operaciones que contrarias. Entonces
simplifica. Por eso nos da que el factor integrante es igual a X. ¿Sí? Tenemos identificado nuestro f de X. Entonces, aquí tenemos el paso 1, que tenemos que volver nuestra ecuación lineal. Paso 2, que es identificar el p de X y el f de X. ¿Sí? Luego nos vamos para el paso 3, que es multiplicar a ambos lados de la ecuación por f de X. ¿Sí? Por el factor integrante, perdón. ¿Tienen alguna pregunta al momento? Bueno, entonces nos queda aquí d de X por X por Y. Entonces miren que estoy multiplicando a este factor, ¿sí? Por el factor integrante. Y mi factor integrante es este que está aquí. X. ¿Sí? ¿Es igual a quién? A 2 por f de X. ¿Sí? Entonces, al integrar a ambos costados del integral, obtenemos esto. X, ¿sí?, por Y es igual a X al cuadrado más C. ¿Sí? Una vez que obtenemos esta ecuación, de aquí yo despejo Y, porque necesito hallar la función. Entonces me queda que esta es la ecuación lineal que representa a esa ecuación diferencial. ¿Sí? Al aplicar las condiciones iniciales, obtenemos que X y Y son estos valores. Los reemplazo en la ecuación y puedo determinar el valor de C. Al reemplazar en esta ecuación el valor de C, nos da que C equivale a ¿cuánto? A menos 1. Y aquí tendría finalmente la ecuación diferencial con todas sus condiciones ya evaluadas. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento. No, señor. No, señor. Ok, bueno, entonces vamos a hacer uno más completito. Vamos a hacer uno aquí entre todos. ¿Sí? ¿Están viendo el navegador allí? Sí, señor. Vale, entonces nos dicen que tenemos esta ecuación diferencial X por dy de X Factor común. ¿Cuál es el factor común de todas las ecuaciones? más 3x al cuadrado más 4y e igual a 0. Entonces, aquí que nos dan las funciones iniciales de y de 1 igual a 2. ¿Sí? Entonces la pregunta, esa ecuación diferencial que está allí cumple con la característica que yo necesito de ser una ecuación lineal. Toca quitar la X. Cualquier cosa también. Exacto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es yo quitar esa X. Y entonces, ¿qué hago para quitar esa X? Dividimos todo, ¿no? Todo, se divide todo en X. Sí, Sí. dividimos todo en X, exacto. ¿Sí? Entonces, al dividir todo en X, nos quedaría esta X de aquí se nos simplifica. Vamos a escribirlo paso a paso para que nos quede aquí. Quedaría de Y cuando H tiende a ser. sobre
de X por X sobre X más 3x al cuadrado sobre X más 4y sobre X es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Esto se nos hace ¿quién? 1. Entonces nos queda aquí de Y de X. ¿Es igual a quién? Igual no. Más. Bien. Este X al cuadrado se nos simplifica con una X de acá. Ya más 3X, ¿cierto? Más 4 factor de Y sobre X igual a 0. ¿Sí? Esa ecuación ya tiene la forma de una ecuación lineal. Continuemos. Al evaluar el H, para que lo veas mejor. ¿Sí o no? Esto varía a 0. Esto varía a 0. Esto varía a 0. Quedaría todo el al cuadrado. ¿Sí nos da o no nos da la forma de una ecuación lineal? No sé el 3X. El 3X, ¿qué hacemos con él? El ejercicio 1 no tenía prácticamente casi duda. Entonces, si lo dejamos así, esta ya no es una ecuación lineal, es una exacta. Entonces necesitamos volverla a una ecuación lineal. Entonces nos queda que ya. 2 de Y de X. Sí, exactamente. Entonces, este 3X que está sumando aquí, lo paso al otro lado de la ecuación. Más 4 Y sobre X. ¿Es igual a quién? A menos 3X. ¿Cierto? Ahora sí tengo una ecuación de carácter diferencial y lineal, ¿sí? Como las necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo puedo identificar quién es mi P de X. Entonces, mi P de X es este que tengo aquí. Y mi F de X es este otro lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, si calculamos nuestro factor integrante, que es el integral E por la integral de P de X, pero P de X es igual a ¿cuánto? A 4 sobre X por dx. Entonces, ese es el factor integrante que nosotros tenemos.
¿A cuánto equivale esa integral? Entonces, el 4 como es una constante, ¿qué hace? Sale la integral, ¿cierto? Entonces nos quedaría E por E integral por la integral de quién? De 1 sobre X por de X. Ya estoy un ejercicio para escuchar. Entonces, ¿a cuánto equivale eso? ¿A cuánto equivale la integral de 1 sobre X por dx? Hola, ¿están allí, chicos? Los escucho. ¿A cuánto nos equivale la integral? Bueno, entonces Sí, la buenas integral noches. Si no estoy mal, creo que el logaritmo natural de X, ¿no? Logaritmo natural de X más la constante. entonces nos quedaría que sería igual a 4 por logaritmo La primera parte. natural Para elevar a X a 12. Podemos pensar que la forma de X logaritmo natural más una constante 13 más ¿sí? Entonces, ahí ya tendría mi factor integrante. Pero ¿qué sucede? Que por propiedades del Euler, esto es igual a ¿quién? A E. Entonces, este 4 que está aquí, entonces yo puedo aplicar una propiedad del logaritmo, que es lo mismo decir que prima de la ecuación E es por la derivada del D primero por el segundo. ¿Qué es la derivada del primero? U Que tenemos por ¿cuánto es la derivada de los X? du por B es igual No, a E, por el segundo, para el segundo, logaritmo natural de 13. E a la U Más el segundo con la derivada del primero. elevado a la B. Es el segundo. Si yo lo hago así, eso me quedaría logaritmo La natural derivada de los 13. Euler igual a logaritmo natural de X Es más C exactamente 3 dividido 3 X. y todo esto elevado a la 4. La derivada de los- ¿Sí? el primer término de los X logaritmo natural. Entonces, al hacerlo así, esto me daría que, ¿quién? Que Euler elevado a los logaritmos de X es igual a ¿quién? A X. Elevado a ¿quién? La derivada de esta ecuación es A la 4. ¿Sí? Entonces, ese es el factor integrante que tengo yo en este caso. Entonces, ¿qué me queda? Que y al exponente que teníamos le restamos 1. Es una derivada de una ecuación normal. Bajamos el exponente, ¿cuánto es el exponente? 3. de X, factor Bajamos el exponente de Y y al por exponente que tenemos le restamos 1. O la derivada de X a la 4.
Es fácil. ¿Me ayuda? Es igual ¿a quién? A el f de x que sería igual ¿a quién? A menos 3x ¿por quién? Por el factor integrante. ¿El factor integrante cuánto es? X a la 4. Para resolver esto, quedaría todo el natural de 3x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues necesito quitar las integrales que tengo allí. Las derivadas, perdón. Entonces, para poder derivar, para quitarla, entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Sí. Más. A ambos lados de la integral. ¿Qué podemos multiplicar? Tenemos esta cosa, aquí tenemos 3 que está multiplicando. ¿Sí? ¿Sí? Si yo aplico integrales a ambos lados de la integral, entonces me queda aquí y por x a la 4. No. Para poder factorizar. ¿Es igual a quién? Ya, entonces. Sí, a lo último. Primero, tratar de. Yo me integro, esto queda multiplicado por quién? Por d de x. Entonces, ¿quién sale de la integral? El valor real. Menos 3 menos 3. Esto me quedaría integral de x de quién? X a la 5 Pero primero es llevar la ecuación a su mínima expresión. por d de x. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto equivale la integral de una potencia? Es 18. ¿Cuál es la integral de una potencia, chicos? ¿Cierto? Sería x a la 6 sobre 6. Exactamente. Entonces me quedaría y Igual, bajas, x a la 4 es igual a menos 3 factor de x a la 6 sobre 6. Listo. Entonces, ¿eso qué vale? Yo puedo simplificar aquí. Entonces, 3 sextos es lo mismo que un medio. Y esta y a la 4 que están multiplicando aquí, la paso a dividir. Entonces, me queda que y, que es lo que estoy buscando, valor de la función, es igual a ¿quién? Este x que está multiplicando lo mando a dividir. Me quedaría menos, entonces, 3 dividido 6, ¿me da cuánto? Esta forma así, para derivar un medio. ¿Dividido quién? 3. X a la 6. ¿Cuál es la base? La base sería todo, toda la ecuación, ¿cierto? Sobre X. Y al exponente que tengamos. Sobre X a la 4. Esa es otra forma para que quede mucho más fácil. Entonces, si simplificamos, es igual menos 1 sobre, igual, digamos que tenemos menos un medio de X al cuadrado más C. ¿Sí? Entonces, Y es igual a menos un medio
¿Cuál sería la derivada de esta ecuación? De x al cuadrado Exactamente. más Oye, no pongamos, c. pongamos 4. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Exactamente. Yo siempre me la aprendí así. Bajamos el exponente, ponemos la misma base. ¿Qué es la misma base? P. Y al exponente que teníamos, Y ahí ya quedaría, profe. No, todavía no, porque todavía nos falta aplicarle las condiciones iniciales que nos dan. ¿Sí? Entonces, las condiciones iniciales nos dicen que esto es sería todo esto. x y esto es y. ¿Sí? Sí, que aquí en la diapositiva nos dice, ese es el valor que está aquí, ese es el valor de y. Entonces, reemplazamos en la función para poder hallar el valor de c. Entonces, nos dicen que este que es y vale cuánto, O la derivada interna. y Que es la vale derivada 2 en caso tendría menos, la perdón, derivada sería igual a 9, menos bajamos la un base, medio bajamos el exponente, ponemos la misma base, y al por exponente teníamos x que vale 1. 9 por 2 por x. Ahí quedaría 18x. 1 ¿Sí quedamos? al cuadrado Por repetir. Listo. más c. Y vamos. ¿Dónde vamos? Listo. Y vamos. ¿Sí? Entonces ya. Entonces simplemente aquí operamos para determinar el valor de c. De 1 al cuadrado me da 1, por un medio me da menos un medio. Entonces, ese menos un medio que está negativo, lo paso al otro lado para que me sume, me queda 2 18. ¿Cuánto haría 3 por 18? ah, 64. más X. un medio Y este 18 desaparecería. Porque hacemos multiplicar. igual a quién? Como no podemos multiplicar por A esta c. ecuación que está elevada al cuadrado. Entonces, 2 más un medio es igual a cuánto? Quedaría A 3 por 18. 5 Y ese tendría la respuesta de esa ecuación. Así es todo lo que existe. De ese numeral. a 5 medios. Sí, Entonces, todo lo que existe. ¿qué quiere decir? Claro que Que y es igual a menos un medio de x al cuadrado ese ejercicio que piden, esta es la respuesta nada más, y la aplicaron. más 5 medios. Y aquí termina el ejercicio. Allí termina el ejercicio. Sí, sí, pero ya aquí pasa. Esto lo que tiene que graficar en gobierno. La derivada, como tal, no la función original, sino la derivada. Exactamente, en el computador se lo hubiera enseñado. ¿Listo, chicos? No me da para graficar, pero realmente en gobierno punto pequeño. Eso. Hola. Sí, profe, yo no tengo dudas, pero no sé si podemos hacer como otro ejercicio. Sí, claro que sí. Graficar la ecuación y bueno, una vez solucionado
Este creo que es uno de los ejercicios planteados en el taller. Voy a hacer lo que quiero. El primero como tal. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, duda? Y van a graficar la derivada de la función. Y de TVA. Este para el primer No, profe. estudiante. Ahí tiene la oportunidad de graficar y la gráfica de esta. Tal cual así deben de graficar su proceso. Para así. Exactamente. La después. Entonces, no, para nada. Simplemente ahí piden es graficar la derivada en álgebras y da esta razón. No, simplemente verifica la álgebra. Vamos, Segundo punto, ¿alguna duda de otro ejercicio? Todos se hacen así igualito. O pasamos al tercer punto. La idea es hacer uno para que los compañeros que tienen otras actividades, o si no hacemos otro ejercicio parecido. De los que tenemos planteado aquí. ya hacemos uno. Solamente aparece la curva. Sí. Habría que dar un pues ustedes, si quieren, de una interpretación de la gráfica, a qué equivale, qué explicación pueden sacar de la gráfica. ¿O qué conclusiones llevan de esa gráfica? ¿Qué información le arroja esa gráfica? O si no, simplemente grafican y con eso puede pasar eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que debemos de revisar en esta función? ¿Cierto? ¿Quién me dijo? ¿Quién habló? Que cumpla con las condiciones iniciales. Que esa función sea como la sea de la misma característica del que sea esta característica, ¿sí? Bueno, exactamente. Entonces, esa función es de esa característica. Organizar espacios numéricos naturales. ¿Cómo lo podemos organizar? Hagamos esta función más sencilla para que no nos tome tanto tiempo. En vez de esto, va a quedar Como la C. 2. Entonces, nosotros observamos aquí que tenemos nuestra función derivada sola. Aquí tenemos tenemos el factor que acompaña y tenemos nuestro f de x. Entonces, nosotros podemos identificar, no necesitamos hacer que esta función, porque x la derivada no está multiplicada por nada. Entonces podemos empezar a operar directamente. Como podemos empezar a operar directamente, entonces nosotros debemos calcular ¿quién? El factor integrante, que es lo primero que se tiene que hacer. Pero entonces tenemos que identificar antes de operar, tenemos que identificar el P de x y el F de x. Entonces, en este caso, aquí tengo mi P de x. ¿Sí? Esto es P de x. Y este que tengo acá, mi F de x. ¿Cómo? ¿Sí? Listo. Entonces, calculamos el factor integrante. El factor integrante dice que es igual a la integral de P de x, que sería menos 2x
La segunda cosa. ¿Cuál es la Por- segunda parte de la ecuación? ¿Cuál es la derivada de 2x logaritmo natural de x? de dx. Entonces esto es igual a la La integral derivada del primero. de menos La 2 derivada de 2 ¿cuánto es? por 2 la integral por el segundo. de Vamos x a sumar. por de dx. ¿Cuál es la integral de x? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? ¿Cuánto nos daría la integral de x, chicos? Y a 12 por ¿Cuánto nos da la integral de x? Sería x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2, muy bien. Y entonces, vamos a irle escribiendo para no. Sería menos 2 2 por implica 2 también. x cuadrado sobre 2. No, José, entonces vamos a multiplicar este 2. Entonces, este 2 que está aquí, con este 2 seno, simplifica. Lo que quiere que esto es igual a e a la x al cuadrado menos Y este que multiplica. x a la e al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi factor integrante. O sea, al tener mi factor integrante, yo puedo decir que y por e a la menos x al cuadrado sobre 2 es igual a ¿quién? A la integral de ¿quién? De el factor integrante, ¿sí? Por el f de x. El f de x, ¿cuánto es igual? A 2 por x por e a la x. ¿Sí? Por e a la x. ¿Ya? Por de x. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que resolver esta integral. Integral. Entonces, el 2 como es una constante que hace, sale de la integral. Queda 2 por x e a la x por dx. Entonces, ¿cómo resolvemos esa integral? Esa es la respuesta de esa ecuación. ¿Tenemos que aplicar quién? ¿Qué técnica tenemos que aplicar para resolver esa integral? ¿Una duda? La derivada Podemos interna. aplicar sustitución. Recuerden que es bajar ¿Cómo? el exponente. Ponemos la misma base. Podemos aplicar O- sustitución. Al exponente No, no es multiplicamos necesario aplicar por la derivada sustitución. interna. ¿Cuánto es la derivada interna de todo esto? Derivada de 1. Exactamente. Esta función de la que va a dar. Integral de u por b. Poner ese parcero. ¿Qué es integrar? ¿Cómo se llama esa técnica de integración? Integración por partes, Por partes, sí. que es igual a u por b menos ¿Entienden? la integral de b por du. Hacemos uno del Entonces, ¿quién es u y quién es de b? Entonces, en este caso, nos sale más fácil si decimos que x es igual a u. ¿Por qué? Porque du es igual a ¿quién? A dx. Tenemos esta ecuación. Y que db es igual a ¿quién? A e a la x. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Sí? Entonces, como necesito b, necesito integrar. Entonces, ¿a cuánto equivale la integral de Euler? ¿Cómo sería? Es ella misma, Primero. por su interna, que x es 1. Entonces, me quedaría ¿cuánto? E a la x, ¿cierto?
Hola. ¿Sí estamos? ¿Sí estás? Sí, profe. Sí, señor profe. Listo, entonces reemplazamos. Entonces nos queda aquí U. Entonces nos dice U. Pero U es igual ¿a quién? A X. Por B. ¿Que es igual a quién? La derivada del segundo. A la X. ¿Qué cuadrado? Menos la integral ¿de quién? De B por DU. Que es igual ¿a quién? A la integral de E a la X Por X. por Al cuadrado. de X. Por Y'. Entonces, al resolver la integral, esto es igual ¿a quién? A X por E a la X menos la integral de E a la X, ¿quién es? Es ella misma, ¿cierto? Menos Más. E a la X, ¿sí? Así. Más Que D, no me parece en río. ¿sí? Entonces, como ya resolví esto, reemplazo. Entonces, ¿esto es igual ¿a quién? A. Tenemos que tener en cuenta que todo está multiplicado por ¿quién? Por este 2, ¿sí? Ya vamos a derivar la Ya. siguiente ecuación. 2, ¿Cómo es la segunda ecuación? factor ¿de quién? De X Aquí, en esta por parte, acá no te digas. E a la X menos X cuadrado, Y cuadrado. Esta Y a la derivada X. corresponde a esta ecuación. más C, ¿Sí? ¿sí? Ahora vamos a derivar esta otra ecuación. ¿Qué sucede? Que aquí nos queda Y. que Y Derivada. es igual ¿a quién? Este E a la X por X al cuadrado pasa aquí a dividir a todos los que tengo al otro lado, ¿sí? Y en el segundo, Que es nuestro factor integrante. Entonces nos queda porque estamos derivando 2 eso es lo que vamos a X por E a la X sobre E a la menos X ¿Cuáles? al cuadrado menos 2 por E a la X No te escucho bien ese padre. sobre E a la menos X al cuadrado más Cuando tú vas a derivar aquí, la primera C ocasión, sobre la derivada de X E cuadrado, ¿cuánto es? a la menos X Entonces, al cuadrado. la derivada de primera ¿Sí? y segunda. Entonces, por ley de exponentes, ¿qué hago? Si conservan la base, ¿y qué hacen? El exponente que está negativo, ¿qué sucede? Al subir, Mira que el X está aquí. se suma, ¿cierto? Entonces, pero es el exponente negativo es el negativo. Entonces nos queda que esto sería ¿quién? Y es igual a 2X por, entonces, este X y este X que están acá, ¿qué harían? Entonces, X al cuadrado, un X al cuadrado menos X nos quedaría X menos X al cuadrado menos 2 por E a la X menos X al cuadrado el de arriba. más ¿Está como? C por E a la X a la menos X menos 2. ¿Sí? Y aquí Abajo al cuadrado.
terminarías. ¿Está entendiendo? Ya hacemos la derivada de otro término que tenemos acá. ¿Cuánto nos daría la derivada de 2x? 2, exactamente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Que tenemos que tratar es de eliminar esta y cuadrado. ¿Yo qué hago normalmente? Yo lo multiplico término a término y lo multiplico por y cuadrado. Hola. Sí, profe. Aquí está. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí? Disculpe, ¿Cómo fue que le posible, profe? Ya te digo. Hola. Paréntesis ya. Pues, la derivada es No, profe. No. ¿Listo? Bueno. es el de abajo, el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. O sea que el de abajo Listo, chicos. Entonces, por la derivada de Hoy solo vemos esto para resolver el ejercicio 4 nada más. sí, sí, claro, que estábamos mirando ese tema. El de abajo por la derivada del de arriba. El de abajo menos el de abajo menos el denominador por la derivada. Listo, chicos. Sobre el denominador cuadrado. No siendo más, pues por el día de hoy hemos terminado. Muchísimas gracias por su asistencia. Entonces, bueno, aquí A usted, profe, muchas gracias. eliminar Bueno, que tengan feliz noche. Hasta luego. multiplicar Gracias, el profe, elemento igualmente. profe. cuadrado. Esto